Muchísimas gracias, Henry, y bienvenidos todos. Me da siempre mucho gusto ver ese montón de caras de gente tan crítica y saludo a uno en nombre de todos, alguien que no veo hace días, Miguel Raviñani, un gustazo. Eh, el- Hoy no tengo falsa portada. Yo sé que todos siempre esperan mis falsas portadas con gran ilusión. ¿Qué me pasó? Que me salió la falsa portada en la primera hoja, en la portada verdadera. Y es porque quiero aprovechar para dedicarle esta charla de hoy a alguna de la gente que piensa con regularidad en los temas que yo voy a presentar hoy. En realidad, el gran responsable dentro de la FIP a lo largo del último año de todo lo bueno y lo poco malo que a veces sucede en la organización del coleccionismo de temática es Paolo Guglielminetti, que para dicha de nosotros, miembros de mi oficina, él es también compañero de mi oficina y también ha presentado charlas. De hecho, la charla de él del 11 de julio del año 21, que ahí tienen el enlace, es una charla en la que ya se anticipaban muchas de las cosas que ahora aparecen en la propuesta que llevamos a la Asamblea para mejoramiento de estas reglas de temática. Y la otra persona a quien quiero dedicarle la charla es a Stephanie Bronzer. Ella, como ya he hablado antes de ella, ha escrito mucho sobre la implementación de las últimas reglas y ella es de Australia y está publicado en el boletín de la APF unos trabajos muy interesantes de ella que también los comenté aquí antes. Pero entonces a Paolo y a Stephanie, espero que esto cuando lo vean no los ni aburra ni asuste. El, los antecedentes más inmediatos, quiero empezar a tratarlos de una vez, son la última charla mía sobre las reglas de temática en serio. Y es cuando en el año 23, en agosto del año 23, yo presenté aquí eh, los últimos ajustes que se habían hecho después de que se habían aprobado las reglas o los TREPs en el año 2000 en Madrid y que fue tratar de poner juntos, empatar los TREPs y los guidelines, las directrices. Eh, esa, esa charla de ese momento anticipaba un poco lo que ya hoy es un hecho. La estructura de lo que yo espero poder conversar de aquí en adelante es muy sencilla. La primera parte ya está cumplida, es el agradecimiento, la dedicatoria, y vamos a ver un poquito de la organización de los trabajos. Y de inmediato pasamos a los cambios en las reglas de temática. Eh, Hay que tener claro que estos cambios están aprobados en la comisión, están aprobados por el pleno de la comisión. Primero fueron aprobados por la junta de la comisión temática de la FIP. Después, muy recientemente, fueron aprobados por el pleno de la comisión y van para ser sometidos al Congreso en Macao. La reunión de la comisión en la que todo esto se produjo fue una reunión muy, muy completa. Participaron 43 países de los 62 que son miembros de la comisión. El papel fundamental, por supuesto, lo tenía Paolo, que conducía la reunión y además había preparado los materiales, había recogido las observaciones y criterios de todos nosotros a lo largo del último año y contaba en todo el trabajo básicamente con el apoyo, el soporte de Peter Sudahol de Eslovenia, que además es el enlace de la FIP en la comisión temática. Eh, Menciono algunos nombres de gente, empiezo por reconocer y agradecer que América Latina, bueno, América en general, tuvo una representación
una presencia grande y una participación interesante. Estuvo Cravero de Argentina, Reinaldo de Brasil, que también es de la FIP, pero que el enlace lo tiene Peter. De Norteamérica estuvieron Jean de Canadá y Darrell de Estados Unidos. Eh, Jean es posiblemente una de los coleccionistas que más fuertemente vienen creciendo con colecciones cada vez más inteligentes, con muy buenas presentaciones y muy buenas calificaciones en numerosas exposiciones y con una enorme participación también en su país, en Canadá. Estuvo José Bellido por Chile, Mario Ramírez de México y estuve yo por Costa Rica. Rafael Acuña, que es miembro y participa normalmente en esta oportunidad, le dio la representación a Paul. El resto de América Latina llama mucho la atención lo que pasa y hay que tenerlo en cuenta para las futuras cosas que se hagan en esta y en otras comisiones. Eh, Bolivia aparecía con interés en la asamblea, con participación en la comisión como parte de la comisión, pero sin representante oficialmente designado. Los representantes de Paraguay, Perú y Venezuela son casos distintos. Ellas dos no se han presentado a ninguna de las actividades. Yo estuve con Marilú Serpa en una invitación que me hizo Javier el año pasado en, en Lima y ella no me parece que esté particularmente interesada en temática. Perú va a tener que buscar alguna posibilidad, a pesar de que es un honor tenerla a ella. Y lo de Martinello, la comisión por alguna razón nunca fue avisada que Martinello en octubre pasado había fallecido a los 86 años. Aquí pongo una foto de Martinello de hace unos años con otros filatelistas en un periódico de Caracas. La gente que tiene participación importante en temática en general en el mundo, um, tiene como algunas particularidades. Los europeos siempre tienen mucho que decir, participan activamente. Damián Lague, Sebastián Maitri, Damián por Alemania, Sebastián por Francia, y Julio Pedrosa y Conrad Braque por Portugal y Bélgica también, aunque menos reconocido su trabajo que el de aquellos, pero Conrad es parte de la comisión, asiste regularmente, participa. Julio siempre está presente en las exposiciones, inquieto. El grupo de más Stephanie, que es de Australia, forman, digamos así, un grupo de calidad, de pensamiento, que constantemente están reflexionando sobre cómo mejorar los trabajos de la comisión. Los otros dos señores que menciono ahí, Menager y Yosuke, es porque, bueno, el primero de Israel tuvo alguna participación con preguntas, con inquietudes, pero siempre está presente. Y el caso de Yosuke es porque yo tuve oportunidad de ver cómo él hacía esto en la última exposición en Dubái. Eh, Cómo en su propia colección esto se expresaba, pero al mismo tiempo también refleja lo que yo me atrevería a decir sin ningún empacho, y es que el entusiasmo por el coleccionismo temático donde más se ha desarrollado sin ninguna duda es en Asia. Pero el profesionalismo, la comprensión de la lógica, el manejo de las reglas, sigue radicando fundamentalmente en Europa. Y nosotros agregamos poquito. Cuando podemos, con algunas inquietudes, pero tampoco son como demasiadas, y en el caso de nuestras colecciones, tal vez con la salvedad de Jing Wang y algunas otras, nuestras colecciones siempre dependen de la disponibilidad de material, que es más que disponibilidad, habría de decir de la limitación de material. La reunión procedió, digamos, con fluidez, porque Paolo la había preparado así. Ustedes lo van a ver ahora cuando yo presente algunas de las láminas que sirvieron de base a la discusión. Y el resultado final fue que la aprobación de los cambios en las reglas fue unánime.
los 43 presentes, todos votaron yes, todos votaron sí a los cambios propuestos. Y, y entonces habría que esperar que eso nos haga llegar al Congreso como un frente unido. El, eh, el, la primera actividad, eh, en realidad, casi la razón de la convocatoria era la modificación en los puntajes. En la discusión se usó una tabla, la que tiene colores naranja, que daba base a la propuesta comparándola con lo que teníamos de las reglas. Hay una traducción del inglés al inglés, de la página naranja a una página en blanco y negro, donde se puede apreciar cómo fue que la comisión dispuso de los materiales, y aquí presento yo una traducción al español para conversarlo con ustedes. Eh, los criterios de calificación son los mismos en todas las clases, y los criterios en la clase temática habían venido poco a poco ajustándose, pareciéndose a los de las otras clases. Y la idea era tratar de hacer una equiparación lo más absoluta. Pero en realidad el centro de la discusión en los cambios, en los puntajes por criterio, se centró en la categoría de innovación. Ya algunos otros compañeros han hablado de innovación, pero como vamos a ver ahora en los comentarios de los participantes en la reunión amplia de la comisión, y que reflejan también lo que se fue discutiendo a lo largo del año, todavía sigue existiendo una especie de mala interpretación de lo que innovación significa. De la manera más simple, el problema es que la definición de innovación es una definición casi romántica. La definición que se usaba en temática es una definición casi romántica, en el sentido de que no es una definición formal, con fundamento científico, con fundamento en la teoría de la evaluación o en la disciplina de la evaluación, sino que se creó el criterio un poco porque hace 10 años o un poquito más, en realidad en el 20, se llegó a cristalizar la idea de que la temática era la clase en la cual podía experimentarse con todos los cambios que estaban sucediendo en el mundo de las comunicaciones. Es decir, más estaba orientada a reconocer cómo se aplicaban recursos de presentación, de diseño, de formato, de manejo de la colección misma, por un lado, y por otro lado, cómo se incorporaban los nuevos materiales. Aquí eso lo hemos venido discutiendo innumerables veces. Yo voy a mencionar ahora de paso algunas otras. Hubo presentaciones extraordinarias de Argentina, de España, sobre materiales nuevos que nos hacían sorprendernos, pero en realidad la gran dificultad con todo lo que estaba pasando era que el argumento fundamental que debe orientar toda decisión en una colección temática y en cualquier colección filatélica casi, que es el tema de la postalidad, estaban ausentes. Y es que es muy fácil reconocer que existen muchas cosas en las que se están haciendo experimentos y descubriendo nuevos materiales, nuevas formas de imprimir, nuevas formas de transmitir los mensajes, pero se está sacrificando en muchos de ellos el tema de la postalidad. Y eso es solo una parte. Lo otro es que en la definición formal misma, la innovación puede serlo solo una vez. La innovación, lamentablemente, como ya lo hemos dicho aquí antes, no es una cosa que no se haya dicho, la innovación solo puede ser calificada como tal una sola vez. Y si a un determinado coleccionista, por una determinada
conducta, actitud que se refleja en las páginas de su colección o en la selección de sus materiales o en la forma en la que escribe los textos, solo le puede ser reconocida formalmente solo la primera vez que la presente, porque la segunda vez ya no es innovación. Y eso no es un problema de majadería, de mala interpretación de parte de los jueces o de la comisión o de la gente que hemos trabajado sobre esto en seminarios y en congresos. No, es que esa es la verdadera realidad. Cuando la cosa se hace vieja, ya no es nueva. Así de fácil. ¿Cómo decir? En esto no cabe una doble interpretación. Todavía siguen, como vamos a ver ahora, gente que añora poder hablar de innovación y no deja de ser interesante que sean los coleccionistas nuevos en los países donde esto se está produciendo como un impulso nuevo, por ejemplo, algunos países de Asia. Entonces, bueno, en el primer grupo, en lo que tiene que ver con tratamiento, que se componía por título, plan, desarrollo e innovación, se restan los 5 puntos de innovación. Esos 5 puntos de innovación, de manera automática, se pasa al conocimiento filatélico. Y la discusión aquí era si iban a otro lugar o aquí. Y por supuesto, digamos, la posición más formal en términos de la definición filatélica del coleccionismo temático es que en el coleccionismo temático lo principal por demostrar es el conocimiento filatélico. Se hace a través de la selección de los materiales, de la forma en la que se acomodan, de la forma que se utilizan para explicar el mensaje temático. Pero cuando alguien dice, es que pueden ponerse en el conocimiento temático, y lo vamos a ver también un poquito más adelante, un poquito más de detalle. Eh, si se suman al conocimiento temático, hay una trampa. Lo que estamos haciendo es favoreciendo lo que de por sí el coleccionista debería saber, que es el propio conocimiento de su campo de interés personal. A este coleccionista le interesan las aves, pues tiene que saber de aves. A este coleccionista le interesa el café, pues tiene que saber de café. Lo que es distinto, lo que marca la diferencia, es el conocimiento filatélico para poder usar lo que tiene que ver con aves y lo que tiene que ver con café y sucesivamente. Eh, en, en título y plan se removieron otros 5 puntos con la intención de equiparar el puntaje de conocimiento, estudio personal e investigación en, en perdón, ese es el que ya expliqué, de equiparar en desarrollo con, con, con las otras clases. Las otras clases tienen 20 puntos en desarrollo, 20 puntos en desarrollo, eh, 10 puntos en título y plan, para un total de 30, y la filatelia temática tenía 15 y 15. Ahora se equipara al hacer este cambio de restar 5 en uno y sumar 5 en otro. El razonamiento es parecido, además del razonamiento de equiparar con otras clases. El razonamiento de fondo es parecido al razonamiento en relación con conocimiento. Eh, Título y plan, uh, si bien son muy importantes, son terriblemente importantes, son el centro de la colección, no son el montaje, el concepto, el diseño, el desarrollo, la visión, el scope, se diría en inglés. Todo eso está más bien en desarrollo. Bueno, hubo observaciones, como les decía, y esas observaciones, las más importantes, las recogió Paolo en un formato de esos de color rojo y naranja que él preparó y presentó en la comisión para que los comentáramos. Y hay aquí un comentario de Gibson de Nueva Zelanda, Sebastián, que ya lo introduje antes, de Francia, Arda, Mustafer Arda de Turquía, y Menahem Lador, de que también hablé de Israel. Eh, la
La observación de Gibson, aunque parece tan tonta, es extraordinariamente buena. Es que por primera vez, a la par del nombre de cada criterio, va a aparecer el puntaje que ese criterio vale. Siempre había que esperarse hasta el final para ver los puntos o ver la tablita que a veces se le da a los miembros del jurado para que usen una tablita a la par de las hojitas de evaluación. Pero esto es muy bueno, ayuda mucho. Sebastián hace un poco la crítica o las propuestas en el sentido de lo que yo señalaba hace un ratito. ¿Por qué los 5 puntos de innovación en lugar de a conocimiento eh, filatélico a conocimiento temático? Y yo creo que ya está suficientemente explicado. Los temáticos, por definición, deben saber del tema, pero donde tienen que demostrar conocimiento es en el dominio filatélico de los materiales que tienen que ver con el tema, en la selección de esos materiales, en la forma en la que se encadenan unos con otros, en los estudios filatélicos, cosa que hemos hablado hace poco y vamos a seguir hablando en algún momento. Eh, y lo otro, lo de estandarizar el, los puntajes entre clases. Sin embargo, y esto es una opinión mía, el título y el plan, como dice Sebastián, es la columna vertebral de la organización, de la colección temática. No es así en las otras clases. En las otras clases, por ejemplo, en enteros postales o en filatelia tradicional, la, la organización de la colección viene dada por la regla que establece desde el principio la secuencia en la cual se presentan esos materiales y la lógica que tiene que llenar por qué algunos se ponen en cierto lugar y otros en otro lugar, explicándose en una especie de agrupación, de crecimiento, de cosas que se van agregando unas a otras. En cambio, en filatelia temática, eh, una colección puede fracasar desde la entrada si el título es incorrecto. Lo van a ver ahora cuando llegue yo a explicar cómo se modificó eso en esta propuesta que llevamos para Macao. Eh, porque la idea es que en ausencia de esos 5 puntos, ahora el coleccionista tiene que preocuparse más por la calidad del título y la calidad del plan. Y los jueces tienen que preocuparse más por estar seguros de que tienes alguna correspondencia real con esos 15 puntos. Eh, lo vamos a ver en poquitito tiempo. Muy propio de algunos grupos de coleccionistas, lo oímos de varios países. Turquía es solo un ejemplo. Eh, la expresión que se usa es una de esas expresiones que lamentablemente carecen de significado en teoría del conocimiento y en la vida real. Cuando uno dice, es que eso es muy importante, eh, el problema es que tiene que definir qué es lo que se entiende por importante, porque importante es una palabra que tiene un peso subjetivo enorme y tiene un contenido reflexivo relativamente pobre. Entonces, las verdaderas razones de por qué la innovación debería mantenerse, nadie la ha podido defender todavía. En cambio, es al revés. Las verdaderas razones, las razones metodológicas, las razones lógicas por las cuales debe eliminarse los puntajes en innovación, sí han sido explicados. Y la observación de Menahem eh, es muy valiosa porque tiene un valor de largo plazo y no porque pueda aplicarse ahora de manera inmediata. Él dice que la última modificación se produjo hace 2 años y como yo les comentaba hace un ratito, eso es cierto. Nosotros hace 2 años hicimos el primer merge entre SREVs y directrices, SREVs y guidelines. Eh, pero, pero la regla en realidad venía desde Madrid.
del 2020. O sea, que no es que se está cambiando a cada rato. Y lo otro es que eh, hay que evitar que esto produzca una idea de inestabilidad, de inseguridad. La respuesta que se le transmitió de parte de la Junta a Menahem y al resto de los compañeros es que la pretensión fundamental en esta ocasión era simplificar. Y yo creo que ese logro sí se alcanzó. Tal vez no va a ser muy evidente, pero cuando uno ve el número de páginas y páginas que se eliminaron, eh, a la conclusión que llega es cómo es posible que tuviéramos tanta cosa repetida, tanta cosa duplicada, escrita una y otra vez, y a veces eh, con cierta inseguridad. Bueno, aquí nos acaban las observaciones, pero entramos a los otros cambios. El que tiene que ver con lo último que yo decía de la simplificación del texto, fundamentalmente consistió en tres cosas. Eliminar duplicaciones, que ya les dije había muchas. eh, no va a ser tan notorio, ustedes no van a poder llegar y decir, aquí quitaron esto y pusieron esto otro, porque la lectura misma ayuda a que ese tipo de conflicto no aparezca. Y lo que sigue tiene que ver con esto, proporcionar fluidez en general en la lectura y en la aplicación, pero por encima de todo, desde el punto de vista lógico, asegurando la coherencia. Es decir, que no hubiera ideas descolgadas, que no hubiera ideas inconexas entre sí, sino que todo eso se fuera cerrando. Y una eh, contribución directa es que ahora sí, formalmente, en temática va a aparecer juntos el SREP con las directrices. De fondo, lo primero que se hizo parece cosmético, pero algunos que veníamos coleccionando, siguiendo este tipo de ideas ya desde antes, encontramos muy satisfactorio la recepción de parte de los representantes en la comisión de todos los países en cuanto a que estas cosas tenían que regularse y se hace de la siguiente forma. Como se comentó hace unos días, muy pocos días, cuando estaba Alberto aquí exponiendo, se incluyó la papelería fiscal, los enteros fiscales, como material coleccionable, al igual que los sellos fiscales. Esto significa dos cosas. Los sellos y la papelería fiscal, en el tanto en que son utilizados postalmente o tengan validez postal, como por ejemplo algunos valores fiscales que dicen que tienen el doble objetivo, eh, son válidos tal cual. Y además, los sellos y la papelería fiscal usados con propósitos fiscales son admitidos en casos excepcionales. Cuando es el único medio, y eso ya lo habíamos discutido antes, pero no estaba tan claro porque la regla no tenía el concepto de papelería fiscal, cuando consisten en el único medio para describir un punto temático importante. Y lo segundo, en el 3.1, es que se mejora la descripción de las tarjetas y otro material para el correo militar de iniciativa privada. Por muchos años, el tema el valor temático que tienen los FELPOS y otras correspondencias militares ha estado bajo cuestionamiento. Y algunos, como alguien comentaba no hace mucho, el caso de Alemania, eh, eh, es posible que sigan con algunas ideas muy consolidadas en relación con lo que se considera válido en temático o no, y puede ser que ahí, como es tanto el material de iniciativa privada que se produjo especialmente en la Segunda Guerra Mundial, es posible que el control sea un poco mayor que en otros países o zonas o lugares o incluso materias donde los correos militares son un poco más escasos o más relevantes desde el punto de vista postal que en Alemania o con un uso diferente. Ahora, para hacer esto, lo que se hizo fue mover
ligeramente el listado entre el material tipo B del material tipo A. En la lista de material para manejar con pinzas aparece como material tipo A el material inadecuado y aparece como material limítrofe el tipo B. Entonces lo que se hizo fue mover las tarjetas postales y estas otras tarjetas que llamamos letter cards, eh, que han sido impresas privadamente o que tienen anotaciones manuscritas, en el tanto en que sean aceptadas por las autoridades postales, dotándolas de privilegios postales. Ese es un cambio importante. Hay muchas colecciones en las que esto tiene una representación importante y yo creo que es una ganancia para el tipo de materiales que queremos incluir en temática. Hay observaciones. Eh, yo muestro en relación con lo primero de que hablé aquí en 3.1, de los sellos y la papelería fiscal usados con propósitos fiscales y que se pueden usar de manera excepcional. Yo ya venía haciéndolo en mi colección del tabaco y había comentado con ustedes antes, en alguna ocasión, por lo menos rápidamente, el, el entero fiscal español que pongo aquí, porque según yo, y creo que mi criterio no ha cambiado, era la única forma de demostrar cómo se constituía el capital en las estancos de tabaco que todavía funcionan en España y que son todavía una estructura asociada al viejo monopolio del tabaco. Esto, por supuesto, está muy pronto a desaparecer. Ya hoy día existen muchas otras formas del comercio al menudeo que han transformado esto, pero por lo menos en la forma en la que está presentado aquí, esta es la lógica que se desarrolla. En la parte de abajo de esta lámina, yo presento, bueno, en una secuencia presento el título, presento el subtítulo y los desarrollos asociados a ambos en cuanto que ambos explican eh, texto temático, la estructura del mercadeo y algunas formas de venta. Particularmente se señala la venta al menudeo eh, y se reconocen las tiendas estas. Y por último se presenta la confirmación de que hay una estructura de venta al menudeo, todavía es mensaje temático. Y en tinta azul se explica el, o se incluye el conocimiento filatélico al respecto. Eh, Otro ejemplo en relación con el otro caso, el que tiene que ver con las tarjetas y las letter cards, que es impresas privadas con anotaciones manuscritas, etcétera. Yo también venía usándolas ya en mi colección del tabaco. Eh, eh, yo las usaba pensando las limítrofes, ahora ya no son limítrofes, ahora están adentro como material aceptado. Estas tarjetas postales escritas en ruso, ambas tienen muchas leyendas en ruso, de la cual posiblemente la más profusa, la que más abunda, es donde se refieren mal a esos malditos alemanes, dicen las dos tarjetas. Vamos a desaparecer a esos malditos alemanes, dicen las dos tarjetas rusas. Eh, lo interesante de estas dos es que son el mismo diseño. Entonces es un pequeño estudio, es un estudio de cómo un determinado arte y un determinado desarrollo del mensaje se expresan en dos vehículos postales. Los dos vehículos postales tienen ahí representado el precio. En un caso de ellos yo marco con una bolita en rojo y obviamente tienen un desarrollo, un tratamiento en el cual hay un desarrollo del texto temático y también un desarrollo del texto filatélico explicando lo que son estas tarjetas. Decía que hay observaciones y Stephanie Bronzer precisamente
tiene una preocupación doble en relación con el tema del material inapropiado y ella cree que deberíamos mantener solo la idea de material limítrofe. Y tiene un par de cosas en relación, un par de observaciones de fondo sobre por qué material limítrofe le parece que no es conveniente, perdón, material inapropiado, le parece que no es conveniente que lo enumeremos en la regla. Y dice, primero porque existen todas las clases y solo en temática se enumera, en las otras clases no lo enumera. No es totalmente cierto, es un poco diferente. En temática, por ejemplo, hay gente que termina usando sellos de Manama o de Fujeira, pero en filatería tradicional a nadie se le ocurre hacer una colección de Manama o de Fujeira, más que con un propósito limitado y posiblemente alcance para un marco, lo que tiene uso postal. Eh, y por otro lado, dice Stephanie, porque la lista podría no estar completa y podría sugerir que lo que no se puso en la lista sí se podría usar. Esto es una cosa que, pues obviamente, tiene razón. Lo que pasa es que esto ya estaba hecho y hubiera requerido aquí sí un cambio, incluso de manera de pensar brutal, eliminar toda una sección, a pesar de que la observación de Stephanie es muy válida y posiblemente en el futuro, conforme vaya avanzando el conocimiento sobre lo que es el material inapropiado en general, con libros de la calidad del de Abraham Valencia, por ejemplo, y otros trabajos que tienen que irse produciendo en esa dirección. Eh, eh, por ahora, la Junta y la Comisión Temática han aprobado mantener la lista de material inapropiado y la lista de material limítrofe. Otro tipo de cambios, y ya había adelantado yo que íbamos a encontrar esto, se refieren al artículo 321 que establecen la naturaleza del título y del plan. Yo aquí puse una palabra, un par de palabritas mías con mucho carácter. E dice, adiós ambigüedad. Había como mucho, yo mentira, todavía hay alguna ambigüedad y ahora les voy a decir dónde está la ambigüedad. Hoy día hay una descripción más amplia, hay una mayor claridad en qué debe haber en la página de introducción de la colección temática. Y puede sonar de perogrullo, pero un título que defina claramente el tema. Cuidado. Eh, 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 eso es incompleto si no vemos la línea 3 y ahí es donde hay todavía un poco de ambigüedad. Eh, yo he usado algunos de mis ejemplos de los títulos míos como, como centro de una discusión sobre ambigüedad en cuanto al título. Yo tengo una colección del tabaco que se llama Del glamour al ostracismo, una historia del tabaco. Del glamour al ostracismo es el título. Una historia del tabaco es el subtítulo. Y como algunos de ustedes me han oído decir antes, no faltaron jurados en los cuales me calificaban la colección como una historia del tabaco, porque en la cabeza de los jurados viejos lo que existía era una manera lineal de ver los títulos y de ver las colecciones. Hoy día sabemos que el guión no tiene por qué ser lineal. Me voy a brincar el segundo y paso directamente al tercero. Opcionalmente dice, información sobre el alcance como inclusiones u omisiones. Las exclusiones importantes deben quedar claras en el título o subtítulo. Ah, por ejemplo, una colección del carácter, del peso de la colección de aves de Damián Lague no podría ser nunca bien considerada si no tuviera el subtítulo que la ubica exactamente en un mundo entero de exclusiones. Es solo Australasia y nada más. Las exclusiones tienen que ponerse. A veces no es fácil, pero en la página puede explicarse con claridad y no opcionalmente. El alcance de cualquier colección, si lo hacemos en tradicional, cuando decimos el uso de la emisión tal
está confinado a los años tal y tal, o el periodo tal y tal, o la emisión de tal periodo, o la primera emisión el primer tiraje de tal cosa. Las estamos eh, encajonando en tamaños manejables. Eh, la introducción con el propósito. A veces el título en eso no es claro y conviene decir, yo quiero alcanzar tal cosa, yo pretendo demostrar tal cosa. Hay que acordarse que un poco la colección temática tiene un carácter de tesis y esto ahora queda bien claro. El plan que describa la estructura de la colección. Aquí hay distintas maneras de verlo. Mm, Ustedes conocen mis planes son ah, muy centrados en la finalidad, porque la estructura, según yo, está asociada a la finalidad. Pero hay gente que se contenta con algunas enumeraciones y en general no son malas, no tienen por qué ser malas. Eh, una explicación de cómo se muestra la realeza. Cuidado, no es una explicación. Puede ser una imagen, puede ser una pequeña enumeración. Se usan estrellas rojas para señalar los artículos raros y dos estrellas para señalar los únicos o muy raros. O se le pone marco de un color distinto a las piezas tales. Eso debe explicarse desde la primera página, porque no el juez ni los otros visitantes no tienen por qué estar buscando en la colección dónde es que están las cosas raras o cómo fueron señaladas. En esa misma se pone también, por supuesto, lo que tiene que ver con certificados de autenticidad y algunos otros elementos de este carácter que requiera la colección para ser mejor leída. Incluso los QRs, porque no toda esa información cabe fácil ahí. Y mucha información se puede poner subsidiariamente como QR. Alguna gente ha tenido mucho éxito con eso y otra gente no ha tenido ninguno, pero no es ninguna razón para que eso se renuncie tan fácil. Habría que investigar cómo mejorar el uso de los QRs y cómo mejorar el que la gente los utilice cuando está viendo las colecciones, incluidos los jueces. Y algo que todavía algunos coleccionistas se resisten a poner, incluso algunos porque dicen, pero es que soy yo el que sabe de eso. Sí, si es usted el que sabe de eso, ponga a dónde están los escritos que usted ha hecho sobre ese tema. La investigación personal, pero claro, la investigación de los demás, en el caso de temas de dimensión y profundidad como el que mencionábamos ahorita de las aves, de cualquiera aves, eh, eh, requiere citar la enciclopedia que se ha utilizado como fundamento de la colección. Ok, hay observaciones. Las observaciones, en este caso, el señor Wang de China dice que la rareza, la lista de referencias no son tan relevantes. Y ahí ni siquiera entro en detalles, simple y sencillamente no tiene razón. Eh, eh, Paolo contestó, la rareza es importante para la evaluación, pero no. La rareza es determinante y esa es la expresión correcta de la evaluación. Si el fundamento de una colección es buscar cosas de valor, ponerlas juntas, hacer que se vean con una cierta lógica y con un cierto atractivo, es casi subsidiario si los bienes son triviales. A veces, y esto lo vamos a ver un poco hacia el final, eh, eh, el coleccionista puede usar recursos para hacer destacar esa rareza, no solo los que establece la página del título y el plan, que es cuáles son las técnicas específicas, recuadros, estrellitas, o la misma expresión, la misma leyenda, único. La palabra único escrita en rojo, la he visto en muchas colecciones y se ve muy bien. De India, la propuesta de Rajesh Kumar es que, el, que, el, que se le dé un poco más de consejo al, al, al coleccionista, como diciéndole,
sea explícito, pero no tanto, o sea, no abunde demasiado en sus explicaciones, pero en realidad no estaba agregando nada particularmente nuevo en cuanto a que el título al final es una decisión del coleccionista temático. Él es prácticamente lo primero que hace. Voy a empezar a juntar sellos y en algún momento se mueve a hacerlo crecer, a engordarse con algún adjetivo o con alguna condición de valor, pero lo cierto es que las ideas del título y cómo se selecciona son casi intuitivas y suceden muchas veces en las mesas donde están los sellos. Sebastián, por otro lado, propone que la indicación de la rareza sea opcional. Ahí estamos en desacuerdo con él en prácticamente todo. La indicación de rareza en todas las colecciones, y esta no es solo para satisfacción personal del coleccionista o para que sus amigos vean que tiene la pieza más rara de un determinado periodo, de una determinada emisión o de un determinado país, sino porque los jueces necesitan eso. Hay puntos específicos que se otorgan por rareza. Otros cambios en desarrollo. Tal vez una, un, una- un cambio brutalmente importante es la recomendación explícita de poner encabezados en cada página. Y esto es válido para todas las colecciones. Yo recuerdo las colecciones y las charlas de Henrik Moritzen, que una y otra vez nos insistía en que el truco principal que él usaba en sus colecciones de oro, de historia postal, de enteros postales, de filatelia tradicional, era que los encabezados en cada página eran suficientemente claros para que todo lo que había en esa página fuera prácticamente entendido a partir del título de la página. Eh, yo voy a mostrar ahora algunos ejemplos, pero yo he venido usando eso por muchos años y por supuesto que me siento contento de que haya sido por fin integrado a la regla. En cuanto a conocimiento, lo más importante que se hizo es la regla temática no tenía un capítulo de conocimiento. Estamos creando el capítulo de conocimiento, pero no totalmente nuevo a partir de ideas totalmente nuevas o loqueras que se le ocurren a los distintos miembros de la Junta o de la Comisión. Al contrario, lo que hicimos fue poner junto todo lo que estaba disperso en las reglas en relación con conocimiento filatélico. Los ejemplos, una vez más, de mi colección del tabaco, las mismas páginas que presenté atrás, aquí las vuelvo a mostrar, pero para señalarles cómo tienen cada una de ellas los títulos en cada página. La estructura parece diferente, pero solo tiene que ver con la composición del material. Eso es parte del tratamiento. El material cabe, no cabe, cuánto cabe, a qué altura, cómo señalo, cómo separo uno de otro, lo pongo overlap o no sobrepongo materiales uno sobre otro. La diversidad de material que uso, pongo materiales de tres tipos distintos o todos son parecidos. Todas esas decisiones hacen que de alguna manera los espacios que se tienen para el título no sean siempre el mismo. Pero la regla dice un encabezado y aquí tenemos dos páginas de una misma colección en que la simetría en el encabezado es absoluta. Eh, una de las páginas pertenece al capítulo 1, Tobacco Glamour, y otra pertenece al capítulo 2, Tobacco, ¿qué es? ¿De qué se trata? Y los subtítulos tienen las numeraciones subsidiarias. En la 1 aparece el 1.2, el arte y la técnica de fumar tabaco, y en la otra aparece el 2.3, la economía del tabaco. Y hay todavía alguna estructura adicional de títulos inferiores que le siguen ahí, pero lo importante es que el encabezado, bueno, yo venía usándolo, pero muchos coleccionistas en sus colecciones, eh, como no existía la obligatoriedad, no lo hacían. A veces hay encabezados que son alineamientos. En esto, hace algunos años, yo me sorprendí mucho, creo que fue en Córdoba,
con una colección maravillosa de Pablo Rey, en que había un manejo de las alineaciones con encabezados que se veían muy bien en la colección. Y le daban el orden que los jueces necesitaban para poderla ver con criterio, mejorando su criterio. Ahora vemos cómo esos títulos, esos encabezados se relacionan con el plan, con la tabla de contenido. Como ya he comentado, las tablas de contenido mías son tablas de finalidades. ¿Qué se va a hacer? ¿Dónde? ¿Con qué cosa? Y pueden ustedes seguir entonces los subtítulos que yo ahora mencionaba. El número 1, glamour del tabaco, con el subtítulo, el arte y la técnica de fumar, y el otro de tabaco, que es esa cosa, con el tema de la economía del tabaco. Y verán que eso corresponde a distintos lugares en la composición del plan. Si se fijan en las dos primeras columnas a la izquierda, la que tiene, digamos, la tabla de contenido, la que es estrictamente la enumeración de los grandes títulos, o la lógica del plan, que es lo que se pretende explicar en cada parte, que son las dos primeras columnas. Ahí se puede ver cómo estos subtítulos son un reforzamiento y a su vez se ven reforzados por, por el plan. Bueno, hay más cambios. En la parte 4 se analiza qué se hizo con los criterios para la evaluación, y en realidad prácticamente lo que se hizo fue a, a organizar la información. Se quitó lo de innovación y se incluye en algunas de las categorías un concepto de logro que no aparecía en ningún otro lado. Algunos de ustedes recordarán que la expresión logro, algunos hemos venido usándola en distintos artículos, en distintas exposiciones, para, para hablar de la forma en la que los coleccionistas van madurando y van creciendo en sus presentaciones, y lo hacen de una manera muy exitosa, muy sistemáticamente. Y una muy interesante en conocimiento filatélico es que se establece un par de condiciones en relación con el material limítrofe. El CAL está definido, como ustedes recuerdan, más atrás, en la parte 3.1. Eh, yo no favorecía mucho lo que aquí dice, pero uno también, de alguna manera, en algunas cosas tiene que atender, digamos, la preferencia de la mayoría. Y la tendencia fue de que el material limítrofe, hasta donde sea posible, aparezca no más de una pieza por marco. Esto no quiere decir que tiene que haber una por marco y que no puede haber en un marco dos, no, es un promedio. Es decir, si en una colección de 5 marcos, si hay 5 o 6 piezas limítrofes, no pasa nada. Y tampoco tiene que ver mucho dónde estén. Pero se hace la salvedad, y esta es muy interesante, es que el material limítrofe se admite con mucha flexibilidad, o se recomienda admitirlo con flexibilidad, cuando sea parte de un estudio filatélico. Y entonces yo tengo un ejemplo de otra colección mía, de la colección del café, en la cual yo hago un estudio filatélico de material limítrofe, con la pregunta de si no habrá todavía algunos jueces o algunos coleccionistas que llamen a este material repiquage. eh, eh, o sea, enteros postales que tenían su emisión normal y fueron tomados con otros propósitos por organizaciones privadas. Eh, en el estudio, digamos que se ven un poco las cosas más evidentes a simple vista y no necesitan mucho ser recalcadas. Pero lo más interesante es que la tarjeta es la misma y es usada con distintas marcas que no son matasellos convencionales, sino una especie de matasellos impresos con un permiso específico, y uno impreso al estilo español con un franqueo mecánico. Con los números, posiblemente es un 2, el que está en el rojo, un 7 y un 19,
que indican ah, no necesariamente momentos, porque son usados muy cercanos uno de otro, sino tal vez posiblemente oficinas postales en las cuales se desarrolló esto. De hecho, el que aparezca uno en New York y otro en Brooklyn, que es un boro de New York, pues deja un poco la duda de si uno es más general que el otro, más inclusivo que el otro, pero esa parte no la conocemos y posiblemente la literatura sea más difícil de conseguir, lo que no quiere decir que no haya que buscarla, tal vez en algún momento. Pero lo más llamativo desde el punto de vista del estudio, en este caso, es que los tres enteros le demandan al correo un trabajo adicional, por lo menos uno, posiblemente dos trabajos adicionales. El primero es que la distribución no es a direcciones postales, es al ocupante en una determinada dirección postal, por lo menos en dos de los casos, o es a un destinatario, como dice ahí, uno a cada familia en una determinada ruta de distribución postal. Eh, Eso no es lo normal en la definición de lo que es un ítem postal, incluso de hecho no lo es para nada, de acuerdo con la norma de la UPU. Esta es una excepción postal para poder distribuir, como se hace igual la distribución masiva en apartados postales, en casillas postales, en algunas oficinas postales. Exactamente lo mismo. Y lo que adicional que esto implica es que el cartero tiene que devolver las que no se usan, las que no son recogidas, las que son rechazadas, y tiene que entregarlas de vuelta a la oficina postal. O sea, no es un material que se queda a donde lo dejaron porque simplemente lo llevaron a donde iba. Toda esta postalidad hace que estemos frente a un material en el que uno le pone entonces la palabra repicache con signos de pregunta, porque parece repicache, pero ¿es repicache? Ahora, en mi opinión, sigue siendo limítrofe, hasta que no se tenga esa otra información de la que yo hablaba hace un ratito. Sin embargo, precisamente por eso, y casi que adelantándonos a la regla, cuando se hace la descripción de este material, se hace con muchísimo cuidado una secuencia de texto temático, texto filatérico, texto temático, de manera que quede absolutamente claro qué es lo que son estos materiales y por qué son usados así y por qué tienen valor temático. Entonces, se empieza en el título de la página explicando el valor temático. Sirven para explicar este tipo de cosas. Y alguna casualmente al puro final que explica un accidente específico, que es la existencia de una marca concreta que usaba este tipo de propaganda, como la podemos ver en la, en la, en la, en el dorso de una de las tarjetas, ¿verdad? Entonces, esa que aparece en el dorso de una de las tarjetas es la de Maxwell House. Pero ahí no se acaba esto. El, en la página hay otra tarjeta. No solo están las tres del estudio, siempre hay como abundancia de material. Y esta otra es interesantísima, pero también podría ser considerada limítrofe. Es un acto muy específico de correos que es muy difícil de entender, que no es digamos, el manejo de fondos que correos hacía normalmente, por ejemplo, con giros postales o con traslados de cuentas o con ahorros postales. No, este es un caso de reembolso, aunque no haya sido reclamado. Es una tarjeta que sirve como vale o voucher para el reembolso. Eh, no es parte del estudio, pero está en la misma página que está el resto del estudio. Ah, ¿Cuál es la razón por la que está puesto aquí? Porque es también una función adicional para los servicios de correos. No es una función regular, normal, recurrente de los servicios de correos. Bueno, pasemos a las últimas observaciones, creo.
Eh, el, el tema del equilibrio del material, eh, no hay, no hay ninguna regla, pero por ejemplo, ¿cómo decir? No hay una regla de número, pero por ejemplo, en Dubái vimos entre muchas colecciones temáticas, vimos dos colecciones que son llamativas en relación con la presencia equilibrada de los tipos de material. Y las dos era porque tenían mucho de un determinado material. Entonces uno decía, esta colección que es de oro grande, ¿por qué tiene tanto material de este tipo? Y cuando terminamos de verla y conversándolo con el coleccionista, que es una persona muy seria, muy preparada, muy inteligente, el coleccionista de inmediato entendía, lo reconocía a él, casi que lo sugería a él, eh, que hacía falta subtítulos que señalaran la diferencia que había de página a página. Entonces parecía que había material repetido de una página a la otra, a la otra, a la otra. Y entonces de pronto había una página con cuatro tarjetas de la misma naturaleza que en la página siguiente, que en la página siguiente, y de pronto en la colección podía haber seis o más páginas con esas características y ninguna era mala. Lo que pasa es que a los jueces les faltaban recursos para entender todo lo buenas que eran. No le bajó la puntuación es maravillosa y la colección es maravillosa. A la vuelta había otra colección que tenía, que tenía yo me atrevería a usar esta palabra, abuso. Tenía abuso de las pruebitas tipo pruebas francesas de lujo. Eh, eh, y muchas veces para expresar un mensaje temático, no hay que poner las 8 o 10 pruebitas de dado, de lujo, de, de, de las 8 o 10 estampillas que componen la serie del tema específico que quiere tratar ahí. Y, y era una colección a la que le faltaba aire. El coleccionista también lo entendió muy rápido. La calificación no fue tan buena como el otro, porque aquí era demasiado opresivo, demasiado visible. Pero el tema es que, que el equilibrio vale la pena decirlo. Y ya lo de variado es algo que se decía antes. Vean que la regla quedó escrita casi de manera como si hubiera visto las colecciones que les estoy hablando recientemente. Eh, el, el- es el equilibrio y la diversidad, son las dos cosas juntas. Como decía Néstor Ferré, y lo repito una vez más, lo he dicho en todas mis charlas, ponerlo todo por todo lado, pero ponerlo todo balanceado, equilibrado. En las mismas observaciones de Rajesh Kumar, él sugiere aumentar el castigo que actualmente se tiene de 3 puntos por la ausencia de plan a 5 puntos. Y es que como en esa categoría estábamos bajando 5 puntos, nos parecía un poco exagerado castigarlo también con 5 puntos si faltara el plan. Eh, el tema del plan, vamos a ver, es si el poner solo una tabla de contenido puede ser castigado. Yo creo que esa es la verdadera pregunta que subyace y va a depender mucho de la percepción que tengan los jueces del conjunto. Si la tabla de contenido explica todo lo otro o se complementa con todo lo otro, con la introducción, con las descripciones de rareza, y con los mismos títulos a lo largo, con el manejo de los subtítulos, puede ser que el plan supere eso, pero sigue habiendo muchos planes en muchas colecciones que siguen estando por debajo de lo razonable. No se está castigando fuertemente, pero a partir de estos cambios puede ser que sí empiece a buscarse más seriedad en la presentación de los planes. Y ya vamos terminando. Aquí yo les recuerdo que alguna vez en una charla que presenté en octubre del 2020
Yo hablaba de muchas de estas cosas que están aquí, hablaba sobre algunos materiales que hoy he comentado aquí, particularmente sobre el repiquage y los materiales limítrofes donde les conté en aquella ocasión el tema del reto que planteaba Paco Gilabert con este franqueo pagado limítrofe para la colección de las manos. Sin embargo, esta página que les presento acá tiene más un carácter introductorio con los dos comentarios que me quedan por hacerles a ustedes hoy aquí. Y el primero tiene que ver con material moderno. Este material no es tan moderno, ya tiene 6 años o algo así. Yo podría buscar la fecha, pero ahora cuando la veamos se las recuerdo. Es una doble tarjeta doble, qué cosa más rara. Vamos a ver. Es una tarjeta que tiene por el anverso una ilustración de eh, las políticas para la niñez, las políticas de diversión y de entretenimiento para la niñez en Singapur. Predominan las flores, pero todo lo que hay en la base es las imágenes relacionadas con la niñez. Y en el reverso tiene la parte que está completamente a la izquierda, que es donde hay algunas indicaciones que nos parecen de carácter postal, donde hay un espacio para poner el nombre del destinatario y la dirección y otro espacio para llenar con algunas cosas y algunos otros espacios y además una aparente indicia en la esquina superior derecha. El resto, las otras dos mitades, anverso y reverso, son instrucciones de cómo funciona esta tarjeta. Y esta tarjeta funciona de la siguiente forma. Es una tarjeta postal prepagada. Esa indicia o aparente indicia dice que el correo al exterior será pagado por el Instituto de Turismo o la Junta de Turismo de Singapur. Eh, la fecha de esta tarjeta es agosto del año 2004. Parece muy nuevo y tal vez no lo es tanto. Sin embargo, hay que pensar en cómo se usaría, si puede usarse o no puede usarse. A ver, si circula postalmente siguiendo las instrucciones que están detalladas en esas dos hojitas de instrucciones que también están en chino, y la persona además tiene la suerte de pegar alguna lotería y eventualmente la persona a quien está dirigida la tarjeta la recibe, va a haber marcas postales y va a haber algunos otros elementos de circulación que hacen que la tarjeta, eh, por lo menos la parte que está aquí a la izquierda, eh, pueda, pueda verse, pueda verse como un material postal, pueda coleccionarse como un material postal y eventualmente pueda usarse en alguna colección temática del tema los niños, los parques de diversión, política hacia la infancia, flores, por supuesto, etcétera. O sea que caben varias temáticas. ¿Cuál es el inconveniente que esta tarjeta tiene? El inconveniente que esta tarjeta tiene puede ser su modernidad. El tema de cuál es el reto del material moderno es que aunque la colección temática toque un tema moderno, y esto no está en las reglas, pero los jueces le ponen atención, es que tiene que ser equilibrado con muchísimo cuidado. Y una tarjeta de este tamaño termina usando espacios como los que vimos ocupar a otro tipo de materiales más atrás. Veamos la comparación. Una tarjeta como esta, eh, si la queremos sustituir en una página que tiene este tipo de materiales, que además en las dos páginas de la derecha, el estudio del repiquage del café y el mini estudio de la tarjeta y la letter card rusas,
Si las queremos usar en sustitución de algo de este tipo, el primer juicio que viene a la cabeza del coleccionista y eventualmente de los jueces también es ah, si esta modernidad y esta apariencia tan atractiva, tan colorida, le agrega algo a la colección. Y entonces la discusión entra no solo entre conocimiento y rareza, sino también en cuál es el juicio que puede hacerse sobre la pátina. El usar materiales amarillados con una pátina de envejecimiento natural del papel no es un prurito de los coleccionistas temáticos ni de los jueces temáticos. Es una aplicación de un criterio inteligente en relación con el atractivo eh, y la rareza. No es un juicio irrelevante. Siempre habrá un necesario prejuicio en relación con los materiales modernos. Todo se consigue, solo basta pagarlo. Y a eso posiblemente se refiere la regla cuando habla de la selección de los materiales y del equilibrio en las páginas. También es un equilibrio de colores. Bueno, y yo quiero plantearles una tarea. Y esa tarea es si estas cosas que pongo aquí se pueden usar en la colección de aves. El pajarraco se llama cassowary o algo así parecido, Southern Cassowary, de Australia. Y ahí hay una piecita de una uh, prueba inglesa de algún material específico que está bien definido en los catálogos. Y entonces la pregunta es, ¿se puede usar? Pero para que lo contesten y la tarea sea fácil, antes de irme, les enseño cómo es el pájaro y les doy las gracias. Muy bien, Luis. Gracias, David. Gracias, Luis Fernando. A vos, Henry. Preguntas, comentarios. Me han cambiado la interfase de Zoom. No encuentro las cosas ahora. Acá están. Listo. ¿Alguna pregunta, comentario? David. Hoy muy buena charla, Luis. Muy interesante el proceso de cómo fueron cambiando las reglas. Hay una que yo tengo la duda hace mucho tiempo y tú la tocaste hoy, donde hablas del material A, que es el que no debes usar, y el material B, que es limítrofe o viceversa, no recuerdo. Mi duda en específico es, ¿cómo sé si una felpost de la Primera Guerra Mundial alemana la puedo usar o no? Porque hay felpost card que viene impreso la palabra, hay otras que vienen con alguna cancelación y hay otras que vienen manual. ¿Cómo uno sabe cuál sí, cuál no? El truco con las rusas, que son las que yo mostré, es que toda esa información de alguna manera está impresa en la tarjeta. Está impreso el precio, quién lo pagó y dice cómo el correo la tiene que usar y además dice matemos alemanes. Pero eso ya casi es subsidiario porque lo importante postal está dicho. En todos los otros casos, mi regla es una regla muy sencilla. Te la puedo enseñar. O sea, no hay regla del humor Como, que vengan los jueces. no, cruzar los dedos. Eh, Por eso, y eventualmente alguien la conoce. A mí me pasó de manera muy interesante con una que yo ponía mal puesta. Y un día, creo que fue en Quito, llega Damián Lague y me dice, esa tarjeta es buena, pero la pusiste mal. Y era una tarjeta que lo que tenía era una reimpresión y el mensaje temático había sido puesto antes de la reimpresión de valor. Entonces, yo no lo sabía, pero me lo explicó quién, el que sabía, el que la conocía, el que había tenido antes en sus manos, el que había estudiado ese proceso en particular. pero el reglamento es sobre el que nos debíamos guiar primero, voy a decir que sí, que no. Lo dejan un poco
Es que las felpos todas son un poco complicadas. Yo uso muchas. Es que son muy buenas para la Vos lo temática. sabés. Sí, 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 no, y en la del tabaco son indispensables. Hay pipas, hay grupos fumando, bueno, y hay unas en las que están chorreando café. Las felpos son maravillosas, pero tienen fundamentalmente que tener una postalidad independiente de la existencia de la tarjeta. Pero ¿qué significa la postal? Pues tiene cancelaciones de la brigada o del cuerpo que lo autorizó, tiene muchas cosas, Sí, pero no, que el correo la reconoce y la hace y la lleva de un lugar a otro tal cual. pero eso cómo lo demuestras. A veces tienen cancelaciones de correo, a veces no. Exactamente, el que no las tiene, mejor no usarla. Pues está complicado eso. Mm, la regla. Ah, gracias, Luis. Un abrazo, David. Gracias Luego a vemos vos. caso por caso en particular. Cuando vengas en el 27 a Costa Rica. Te toca venir antes. Bueno, entonces venís antes. Luis Fernando, yo tengo una curiosidad sobre esa regla no escrita de buena suerte. Obviamente las reglas estas han cambiado, cambian y quien las ejecuta tiene que estar muy versado, documentado sobre lo que está cambiando porque quizás haya un desfase, ¿no? En el sentido de que de repente el exhibidor sabe lo que ha sido aprobado y el juez de repente no. Es difícil, no sé qué tiempo se llevará un juez en evaluar una colección temática, pero teniendo dos niveles de texto 15 minutos, media hora, no es humanamente posible como para que realmente pueda tener una determinación exacta de qué es lo que se está evaluando, digamos, ¿no? El conocimiento, la experiencia, todo eso obviamente hace que el ojo entrenado vaya a ciertas partes. En ese contexto, mi pregunta es, ¿se aprueba, digamos, un nuevo reglamento? ¿Cuál es el proceso para asegurar de que todos los jurados calificados para calificar una colección temática estén informados y más que nada aptos para ejecutar esas nuevas reglas en las colecciones que van a evaluar? Imagino que habrá un periodo de un año, 2 años, no sé, pero como en este caso en particular, si el periodo es de 2 años y la regla la cambiaron hace 2 años, entonces otra vez le están moviendo el piso por abajo al juez. ¿Cómo se acelera eso para hacer que este tipo de cambios sean realmente efectivos? Empiezo por lo último. En realidad, esa fue una de las observaciones de una de las personas que yo presenté que había hecho observaciones. Eh, eh, y creo que en realidad de dos de ellos. Menagen era uno de ellos y algún otro. En el sentido de que se estaba cambiando muy rápido. Y no, no es cierto. Lo que está haciéndose es fortaleciendo el cambio que ya se dio. Es dándole continuidad al cambio, re- mejorando el lenguaje, mejorando la conexión entre las ideas, mejorando la coherencia interna de los elementos. La, la, la pregunta tuya tiene un truco. Como siempre, las preguntas, lo he dicho muchas veces, son mejores que las charlas. Y la pregunta tiene un truco. Y empiezo por la segunda parte, cuando dijiste garantizar que los jueces estén aptos. Esa no me atrevo ni siquiera a pensarla. Pero la otra, la primera, que los jueces estén informados, te garantizo que no es tan difícil. Primero, porque no son tantos, son pocos. Segundo, porque casi todos están adentro. Es decir, no es que son gente ajena, sino que es gente que ya participa de estas cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el juez temático por antonomasia es Darrow Erzberger, y él posiblemente va a manejar lo temático en Boston, pero estaba ahí y participó en todo eso ahí. Y así sucesivamente. Los jueces más reconocidos en Europa, Peter, Conrad Brake, Bernard Jiménez, todos ellos están envueltos en toda esta cosa y lo dominan. Es decir, no les va a llegar como sorpresa. Pero la otra, y es mucho más importante, que no la preguntaste vos, pero queda implícita en tu pregunta,
es el tiempo por colección es de verdad tan poco como se dice. Y esa es una pregunta que muy pocas veces se contesta con propiedad. Y es que mi propia experiencia como juez en 3 clases, en FIP y como 4 o 5 en FIAF, es que he visto muchas colecciones y prácticamente ninguna, voy a decir una mala crianza, prácticamente ninguna me toma por sorpresa, pero no porque yo sea un genio, que yo sea un sabio y muy rápido las entiendo, no, sino porque las colecciones han ido creciendo a nuestros ojos. Las hemos ido viendo cómo avanzan en exposiciones locales, en exposiciones continentales, y van a la FIP y las vemos en una exposición FIP y después en otra exposición FIP. Nos pasó con la colección maravillosa de Jin Wang en ese. Ya la habíamos visto antes. Nos pasó en Capex, donde vos estuviste, con maravillosas colecciones de un marco que más bien la sorpresa que teníamos los jueces que las habíamos visto era que los que no las habían visto se atrevieran a calificarlas. Y todos ustedes me han oído decir cuando he dicho los nombres de esos jueces que quisieron ponerle a la condición de los publicellos de Andy Schlitzer una plata o algo parecido. Por favor, eso no se vale. Es decir, si los jueces son aptos o no, es otra cosa. Cómo se organizan los equipos de jueces tiene que ver. Bueno, Heinz estaba en Capex y Heinz tuvo la suerte de estar en un grupo en el cual eran gente que manejaba el material en conjunto, pero a nosotros, a Miguel Casillas y a mí, nos tocó que nos pusieran a calificar a nosotros lo que no conocíamos y lo que conocíamos se lo pusieron a calificar a otros. Por favor, eso es una decisión de la estructura del jurado, que un jurado, un secretario de jurado y un presidente de jurado que deben cuidar ese tipo de cosas. Al mismo tiempo vas adquiriendo las destrezas para ver las demás. En Dubái, yo debo haber visto en detalle, no muchas, unas 15. Y de esas 15, 10 no era la primera vez que las calificaba. Eso, digamos, es una orientación general. Gracias, es bien, bien informativo. No Solamente sé, aquí me gustaría a mí particularmente saber qué piensa Heinz de esto que acabo de decir. Bueno, efectivamente hay colecciones que la ves más de una vez. La diferencia probablemente contigo es que tú tienes mucha experiencia en jurados, en muchos jurados y en distintos niveles. Hay otros que no tenemos tanta experiencia como tú en, en, en distintas clases y en distintas partes. Eh, pero es cierto que uno se prepara para ver lo que va a ver. Uno se prepara para entender las colecciones que va a recibir para juzgar. Por otro lado, también es cierto que el tiempo es poco y que efectivamente, como dice Henry, no se alcanza a digerir, o sea, ni leer, ni menos digerir cada cosa que sale en todas las páginas de 8 marcos. Eso es imposible. Pero sí, el ojo entrenado que tú mencionas es correcto. Al ver una parte de la colección, tú ya te das cuenta del nivel donde está y lo vas confirmando con las otras partes que alcanzas a leer, a digerir. Y eso es lo que uno entonces toma para calificar. Es imposible verlo todo, eso está claro. Esa es mi opinión, digamos. Gracias, Heinz. Gracias. so- Coincido con Heinz en lo que yo no mencioné, y es que todos los jurados recibimos con cierta anterioridad un listado de las colecciones que
que vamos a ver y la sinopsis por lo menos, También. casi como norma. Y la preparación es bien importante. Solo un comentario, algo que yo he visto, me voy a limitar a mantenerlo en abstracto, lugar o exposición, pero he visto al menos 3 veces exactamente esa situación de un jurado muy experimentado que ya conoce, quizás ha visto más de una vez la misma colección y en alguna oportunidad escuché que este juez lidiaba el jurado y cuando les tocó ver ese marco, dijeron, this is a walk, ¿no? O sea, este es algo para caminar, o sea, caminar nomás en no verla en detalle porque ya se supone que todo el mundo la conocía y quizás tuviese toda la razón del mundo. Pero en un caso yo recuerdo que conocía a quien exhibía y me dijo esta persona que había hecho algunos cambios que se supone iban a mejorar el puntaje. Y otra vez la experiencia de esta persona fue el cuerpo de jurados en ese momento, quizás porque era muy tarde, quizás porque no tenía tiempo, o quizás porque ya lo habían visto muchas veces, asumieron que no habían cambios y esta otra vez fue a walk. Entonces, yo entiendo que la premura del tiempo no juega a favor del juez, porque el juez tiene la buena intención de hacer un trabajo, por eso está ahí, ¿no? Entonces, quizás parte de, y eso ya lo he visto, sobre todo aquí en las exposiciones, como parte de prepararse para todo, hay quienes mandan scan completo de su colección, o antes lo mandan en un CD, o a veces lo ponen en una página web o algo de eso. Mi única pregunta es, si ustedes reciben el material y, digamos, tienen que evaluar 20 colecciones y de las 20 hay 3 que se han tomado la molestia de enviarle todo y las otras 17 se han quedado así en el aire, ¿se darían el tiempo de informarse más sobre esas 3 que tienen todo el material y quizás poniendo en desventaja a las otras que no tienen material? Yo sé que eso es una decisión personal, pero a veces más que a veces se juega fuera de los marcos, más que en los marcos. Es mi opinión. Eh, voy a dejarme caer en la trampa. Gracias. Eh, a mí me hubiera gustado, que me hicieran preguntas sobre cosas de temática, pero el tema de los jueces es en realidad un tema delicioso. Siempre dan ganas de hablar mal de los jueces. Entonces, eh, el- 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 en lo que estás diciendo, yo voy a traducir esa expresión a walk como una pasadita enfrente de la colección, una pasadita. Sí, Es una pasadita. Hay dos tipos de colecciones que provocan la pasadita. Y en general son colecciones de un marco, no de más de un marco. Pero en ok. general, si eso se da, es en colecciones de un marco. Y se da por cualquiera de los dos extremos. Porque es una colección que, sin hacer el mayor esfuerzo, es un rejuntado preliminar que da para una platita mediana, o porque es una colección que por su pedigrí, su primera vistada en la pasadita es arriba de 90 puntos. En un marco. Hay que acordarse que en marco ya 95 es otro tipo de calificación. Eh, También, por supuesto, puede representar cansancio o irresponsabilidad, pero no es necesariamente una mala conducta, sino que es posiblemente un ahorro de energía que tiene que ver en un caso con lo muy bueno que están viendo y en otro con lo muy malo que están viendo. No digo, bueno, perdón, no quiero decir muy malo, voy a usar la expresión correcta, preliminar o introductorio o de aprendiz o de principiante. Eh, no necesariamente malo, en filatelia no hay malo. Ujú, de Exacto. acuerdo. Bueno, eh, eh, sin embargo, sin embargo, sí creo que cabe hacer una corrección. El que se mande mucha información sobre la colección que se va a calificar es una costumbre de algunos países. En Estados Unidos, por Sí. ejemplo, le permiten a la gente hacerlo. Lo normal en la FIP es que se mande solamente la página del título plan y una sinopsis. No más. 2 paginitas, 3 paginitas por colección. Y los jurados no tienen obligación de ver más que esas.
no tienen por qué andar buscando más. Los jefes de grupo en la FIP tienen una obligación adicional subsidiaria y es ver las calificaciones previas de esas colecciones. De manera que cuando el equipo de jurados decide los puntajes, no se dispare saliéndose mucho ni para arriba ni para abajo de las calificaciones anteriores, sino que explique las desviaciones de las calificaciones anteriores. Pero yo creo que eso sería, digamos, lo adicional a lo que has dicho. Gracias, Henry. Gracias, muchas. Heinz. Sí, gracias. Justamente iba a hacer un comentario en la línea de Luis Fernando a tu pregunta, porque efectivamente lo que uno recibe con antelación suficiente es la solicitud, la página uno y la sinopsis, no más que eso en FIP y también en FIAF. Y eso es lo que uno recibe. Y el resto lo conoce porque lo ha visto antes o porque conoce el tema, simplemente. ¿Ya? Entonces, esa es una precisión importantísima. La otra era un comentario a, a tu comentario, en el sentido de que eh, habría, de hecho las hay, personas que dicen que han agregado cosas esperando una subida de puntuación porque ellos conocen su colección, cosa que es correcta, pero lo que a mi juicio no necesariamente es correcto, que lo que agregaron sea tan decidor como para que tuviese una diferencia en el puntaje. ¿Ya? El Claro, coleccionista va a esperar siempre un mejor puntaje y cree que lo que agregó, que tú no estás diciendo cuántas piezas son, que pueden ser 3, 4, 5. Distinto es si fuera ya un cambio radical de la colección, cosa que lo habrías comentado. Entonces, cuando uno agrega 3, 4, 5 cosas, probablemente no vaya a haber mucho cambio, ¿ya? Si esas piezas no son espectaculares. Yo, a diferencia de Luis Fernando, trato de defender al jurado porque generalmente no se entiende o no se percibe todo lo que tiene que hacer, toda la responsabilidad que sí, tiene al momento de evaluar, porque naturalmente, si eres jurado, es porque tienes la obligación de ser lo más ecuánime posible. Y al menos uno trata de seguir esa regla, por lo menos en mi caso. no, y Gracias. es un buen punto. En realidad, quien se toma la decisión de tomar un paso más en cualquier disciplina, ¿no? Entra en nuevas reglas y está obligado y está bajo un nuevo código de conducta. Y entiendo yo que ese es el código de conducta que deben tomar los jueces. Yo digo que no soy juez, pero yo me hice juez aquí y también entendí cómo funciona la otra parte, ¿no? Entonces, yo tengo otras, digamos, otras motivaciones, pero yo sí aprecio el tiempo y por eso creo que es injusto, es mi modo de ver, para el juez, más que para el exhibidor, el ponerlo a correr todo el día para evaluar, no sé, 20 colecciones en 8 horas. Es una cosa maratónica, no es una buena cosa para perder de peso. Debería yo tomar esa opción a ver si me es efectivo. Pero sí, yo lo aprecio de ese modo. Hay que prepararse y sé que muchísimas personas lo hacen con seriedad. Gracias. Romeo. Hola, buenas noches a todos. Gusto saludarlos. Pues yo me voy un poquito a salir del tema de los jueces, más que todo para regresar a poder hablar, digamos, consultar si, por ejemplo, una tarjeta postal de un campo de prisioneros de la Cruz Roja de la Primera Guerra Mundial, eh, digamos como que esta no tiene sellos
postales, solamente tiene cancelaciones. Y son aquellas tarjetas postales que tienen otra tarjeta que se parte a la mitad y es para la respuesta, ¿verdad? Sí hay evidencia, digamos, de que la primera parte fue escrita, llegó a su destino, pero ahí se quedó y solamente nos quedamos con la tarjeta postal completa, pero sin completarla el derecho de respuesta. Pero sí tenemos evidencia de historia postal, pero estas tarjetas de prisioneros de guerra de esa época, y les voy a mostrar aquí con mi teléfono, porque no estoy en mi casa, pero más o menos no sé si la van a poder ver. Acá. La voy a agrandar porque no sé si la alcanzan a ver ahí. Sí. O sea, esta es atrás tiene el texto de quien escribió, ¿verdad? Del prisionero de guerra que escribió en su momento a su destinatario. Y en la otra, parte, pues están las dos. O sea, ¿cómo se considera ese material, digamos, bajo las nuevas reglas o las reglas que existían, digamos, a la hora de calificar la parte temática, Luis Fernando? En la colección de Romeo Estuardo Gramajo, de Guatemala, sobre los derechos humanos y cosas parecidas. Esas tarjetas normalmente tienen temas que son indispensables. Es decir, vos tendrás que hacer tu propio estudio de todas ellas. Hay muchas, hay abundancia, no son caras. La diversidad, el tipo de marcas, destinos, orígenes, razón de ser. Hay algunas que lo que son de agradecimiento por alguna donación. Hay algunas que lo que establecen es reglamentos en un determinado campamento y la forma en la que ese se aplica para las familias, por ejemplo. La diversidad es muchísima. Y si yo pudiera darle un consejo a mi amigo Romeo, es que se haga de unas 4, 5, 6, 7, unas cuantas, para ir viendo la diversidad. O coleccionarlas digitalmente. Hay tanto de eso en eBay que puede uno tener una muy buena colección de imágenes. Hay libros, hay mucho material impreso. Eh, es un campo que además bueno para tu colección, es bonito, es fácil y no es muy caro. Ujú. Ahí está. Conseguí varias con un colega de aquí de Guatemala, Qué bueno. de una señora Ahora, de Francia, que era la que las estuvo recibiendo, pero es ahora hay que escoger las ahorita, mejores. exacto, eso es lo que estoy haciendo. Pero sí voy a tratar de hacer estudios, porque sí tienen diferentes marcas en cuanto a la impresión de la tarjeta, pero es la propia impresión tipográfica, la tarjeta No, varía. no, casi todas tienen marcas de circulación. Y las buenas tienen marcas de circulación. Sí, y marcas de circulación también, ¿verdad? Pero sí era básicamente porque sí está declarada como una tarjeta postal, pero aparentemente quien las emitió fue la Cruz Roja para poderlas usar los prisioneros y todo, ¿no? Son aprobadas, consentidas, la gran mayoría de ellas por los correos. Algunas definitivamente no, por otras razones peculiares. No voy a entrar en detalles, aquí hay gente que sabe de eso más de lo que yo pueda pretender. Censuras. Habría que valorar muy bien cuál es el valor, la connotación que tiene la censura. O si la censura es una prohibición del uso postal, habría que valorarlo con mucho cuidado. Ujú. Ok, gracias. Y Fernando, otra curiosidad temática ahí. Lo que van a aprobar en la próxima Asamblea de Congreso es final, o sea, lo que nos estás mostrando es la propuesta que va a ser presentada para que sea aprobada y en ese proceso cabe la posibilidad que no lo aprueben o cuál es el camino, digamos, a que sea totalmente aprobado. Ok. La primera es
es una cuestión de forma. Yo les puedo mandar el contenido del texto que va a ser sometido. Ya, digamos, lo ponemos en mi oficina o Henry lo pone como un anexo a la charla Ujú. en mi oficina, alguna cosa hacemos. El texto, yo lo tengo en un formato que no es el mejor en este momento, porque es un formato en el cual yo lo que he estado haciendo es el trabajo de comparación. Pero, y la otra es que no hay una traducción oficial del texto todavía. Habría una traducción oficial una vez que se apruebe la versión en inglés, que es lo que se somete en Macao. Ujú. No se someten todas las versiones y siempre hay una salvedad que dice si hay alguna duda de interpretación se aplicará la interpretación del texto en inglés. Pero eso es, digamos, formal, marginal. Ahora, el funcionamiento. Macao. Eh, eh, no está haciendo, no está haciendo la exposición grande que alguna gente pensó que debería ser. Puede ser que muchos países tengan una representación relativamente pobre. Eh, por supuesto que eso no va a hacer que el Congreso no tenga lugar, el Congreso va a tener lugar, pero el Congreso podría, por decir algo, se me ocurre a mí, ser un Congreso dominado por los asiáticos. Ujú. No estoy con esto haciendo ningún prejuicio, simplemente haciendo una hipótesis de carácter descriptivo. Y si de pronto el grupo de los asiáticos considera que para estimular la filatelia juvenil en el continente, donde hay mucho muchacho joven comprando sellos en muchos stands, los que estuvieron en Wuhan se acordarán de cómo era aquella cosa. Eh, eh, el, ellos podrían aprobar una cosa distinta o rechazar esta. Mm. Están en libertad de hacerlo. Están en su libertad de hacerlo. Ok. Entonces cabría la posibilidad hipotética de que ¿Sí? quedemos donde estamos. Se va a elegir nueva comisión temática. Eh, yo sí tengo que decir nombres, Henry y Heinz, me perdonan porque a veces puede sonar como que soy indiscreto o al revés, poco discreto con los nombres de la gente, pero la comisión temática que se integró la última vez fue en Indonesia y se puso bajo la presidencia de Tono Putranto. Ujú. Después, Indonesia entró en algún tipo de conflicto de carácter relacionado con las cuotas. Yo lo desconozco con la FIP. Y no sé si hay alguna otra cosa detrás de esa. La desconozco si la hay. Yo en particular tenía, era miembro de la comisión y yo tengo una apreciación del trabajo de Tono que yo la he comentado con él y que algunas veces ha salido a relucir porque he usado materiales de él y alguna otra cosa en la cual ellos ven la temática, me atrevería yo a decir, como algo menos formal que como yo la veo. Yo la veo como algo muy serio, como un coleccionismo muy serio. Eh, pero entonces él es el presidente de la comisión. Dura poco. Es sustituido por el segundo en la línea, que era un señor chino, que no me acuerdo ahorita su nombre, ahí estaba, les puedo pasar el dato. Él participó en la reunión, hizo una presentación muy breve de bienvenidos, nada más. Pero el liderazgo en todo el proceso lo ha tenido Paolo. Paolo Guglielminetti, Ujú. miembro de mi oficina, actualmente la persona más destacada en el coleccionismo temático en un país importante que es Italia, que dio origen a la escuela que hoy día, de alguna manera, rige la escuela como proceso de pensamiento y estructuración del pensamiento que rigen la temática hoy día, con todos, con Moroli, con Macelis, con todo ese montón de gente. Eh,
Paolo es el candidato a la presidencia y en Macao se va a decidir la nueva presidencia. El resto de los candidatos no cambia mucho. Eh, por América, como ustedes posiblemente saben, el que sigue como candidato soy yo por un segundo periodo en la comisión temática. Eh, ya no hay cómo inscribir otros candidatos, ya los que se inscribieron son los que son. Yo no tengo la lista, yo no voy a ir a Macao. De Costa Rica entiendo y Alfonso puede corregirme ahora si se despierta ahí donde está. Alfonso me corregirá, ahorita se asoma, hace un rato se asomó. Eh, Alfonso podrá garantizarnos si va a ir alguien a Macao o no. No tenemos comisario en Macao. Mm, Eh, Costa Rica no está mandando colecciones a Macao. Quedó montada muy a caballo de Boston. Y no es tan fácil organizarse. Nosotros vamos a tener a alguien en Taipei, y va a haber colecciones de Costa Rica en Taipei, pero no en Macao. Taipei Eh, después, ¿no? Después, a final de año, Mm. sí. Eh, yo supongo que si algo sale mal en Macao, el Congreso podrá reconvocarse o darse continuidad en Taipei, supongo. Pero Mm. eso es una suposición. También cambian autoridades en la FIP. Pero la comisión es independiente, digamos, ¿no? De lo que suceda en el board. Están muy cerca. En todo este proceso, por lo menos, el presidente de la FIP y el representante de la FIP en temática estuvieron a lo largo de todo el proceso muy cerca de la junta de la comisión. Mm. Participaron, de hecho, el día de bueno, Sudadol formalmente, el otro nominalmente, pero, y por supuesto, Reinaldo es parte de la comisión. O sea que el directorio de la FIP está muy cerca de la comisión temática. Y sí, es cierto que el coleccionismo temático no ha crecido para ser más importante que la historia postal o que la filatelia tradicional, que siguen dominando el universo de los coleccionistas y las colecciones en exposición. Y la proporción debe ser fácil en relación con tradicional 3 o 4-1 y en relación con historia postal 2-1. La temática no deja de ser importante. Ujú. Pero en serio, a ver, es que una vez más, hay un coleccionismo temático muy de principiante, pero cosas como las que hace David Brown, como las que hace Romeo, como las que hace, no sé, mucha gente que está aquí, Raudel, son coleccionismo muy serio, muy en serio, con un cuidado profundo por el conocimiento, con un cuidado profundo por la rareza de los materiales, con un cuidado profundo por la calidad de los textos, la lógica de los textos, con un cuidado meticuloso por el diseño, la composición de las páginas, el balance. Los coleccionistas temáticos, en serio, bueno, se me pasó alguien que estaba, es que ya no lo veo más. Ah, ah, sí, se me perdió. Ya hasta el nombre se me olvidó. Bueno, está Juan Manuel aquí también y hay montones de buenos coleccionistas temáticos hoy aquí. Eh, Toda esta es gente muy seria que trabaja muy en serio. Ah, bueno, se me olvida, pucha, Pablo Rosales, el gerente de Cuenca. Ahí, que el que quiera ir a Cuenca tiene que pedirle permiso a Pablo. Gracias, Gracias, Henry. doctor Fernando, tu comentario. Siempre pendiente de mejorar la colección temática. Y tienes razón que no hay mayor crecimiento en el tema temático, pero hay que seguir para adelante. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario adicional? Yo tengo aquí, Adelante.
Todavía no he aprendido a cómo alzar la manita, sinceramente. No, Ay, Fernando. ya la alzaste. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Muy interesante la charla. Usted sabe que lo mío no es exactamente la temática, pero tranquilo, podemos hablar de timbres también. Ahí vi que hay una propuesta de que, bueno, que se pueden incluir timbres en casos excepcionales y cuando es realmente necesario para contar la historia, ¿verdad? Yo creo que eso no ha cambiado, creo que eso sigue siendo, siempre ha sido así, ¿verdad? No termino de entender la razón. Yo entiendo que en historia postal o en tradicional, por un lado son los timbres y por otro las estampillas. No veo por qué en temática tiene que hacerse esa distinción, ¿verdad? Pero supongo que el juzgamiento de timbres es distinto porque hay otros criterios que hay que se tome en cuenta, que la escasez y que pueden estar no en tan buenas condiciones. Pero bueno, eso es otro tema que no me termina de entender por qué la temática tiene que hacer esa distinción, ¿verdad? Pero esa no es la pregunta. Yo estoy ahora precisamente para el repertorio, estoy haciendo un articulito, me parece bastante interesante en el sentido de que considero que, digamos, la filatelia fiscal y la filatelia postal deberían ser, en realidad se tratan de dos ramas, aparte, ¿verdad? Todas vienen del mismo tronco, pero en realidad son dos ramas. Y dentro de la filatelia fiscal podrían haber clases igual que dentro de la filatelia postal. O sea, uno podría hacer una exposición de filatelia fiscal tradicional, historia fiscal, clase abierta, y dentro de eso se podría hacer entonces, si no nos van a dar pelota dentro de la postal, bueno, hacer nuestras propias colecciones temáticas fiscales, ¿verdad? En fiscales la gente no se da cuenta, pero hay mucho tema de escudos, retratos, paisajes, monumentos. Entonces, yo consideraría que sí, que podría haber como una subdivisión de subclases dentro de la filatelia fiscal. La pregunta mía es, si yo montara una colección de temática fiscal, ¿quién lo juzgaría y cómo lo debería juzgar? Si quiere pensarlo, hablamos mañana. Bueno, yo me aprovecho para invitarlo el sábado y invitarlo el lunes, que venga y conversamos ahí. Siempre hay mucho que hablar. Sí, sí, Y quiero apuntar un tema ahí veo que está Miguel Ravignani. El otro día en una charla, él comentó que en Argentina, precisamente uno de los promotores de la filatelia fiscal montó una colección muy bonita Mm. en la que contaba la vida de una persona a través de timbres fiscales, ¿verdad? Desde que nace, el certificado de nacimiento, viajes y hasta el certificado de función, ¿verdad? Algo así que se llamaba como de la tumba a la muerte, los impuestos. Todo se paga en Eso, esta vida. exacto, eso es una exposición fiscal, ¿verdad? Él mencionó que es clase abierta, yo no sé si será temática o qué, pero digamos, nuevamente nos encasillan siempre dentro de la clase fiscales, ¿verdad? Pero dentro de esa clase fiscales, a su vez, hay un montón de opciones que son las mismas que las postales, ¿verdad? Entonces, no sé si se ha hablado en algunos congresos, no, darle un poco de dos, pelota. dos, dos observaciones, Fernán. La primera a la pregunta específica última. No tengo la menor idea cómo se podría hacer una colección temática con solo fiscales. No tengo la idea. Y tampoco tengo la idea de cómo se calificaría, pero eso no quiere decir que renuncio a pensar. Como bien dijiste, eh, pensamos y cualquier sábado de esto nos damos la conversada con algún grupo de compañeros ahí o cualquier otro día en la asociación. Y yo estoy seguro de que algún humo va a salir para que podamos presentar algo aquí en un futuro. La otra cosa tiene que ver con cuál es la naturaleza de la inserción de los materiales fiscales en las colecciones temáticas conforme a la regla con sus nuevos cambios, como lo expliqué. Y para mí es un cambio grande, inteligente y muy favorecedor para tanto los coleccionistas de fiscales como los coleccionistas temáticos. Y es que, si bien es bajo las condiciones de excepción que hiciste mención, Fernán, también es que es primera vez que se incluye la papelería fiscal, los enteros fiscales. Y eso para mí es una gran ganancia. Hay que tener cuidado con qué significa el entero y posiblemente hacer algo que haya que definir. Bueno, yo sé que hay un esfuerzo, ahí está Alberto,
que puede después ayudarnos a caracterizar eso. Pero, pero para mí es ganancia. Esa en particular es ganancia. La inclusión de los enteros fiscales en su uso postal, pero también en su valor explicativo en cuanto fiscal. Yo siento que ahí hubo un buen aporte. Gracias. Gracias, Fernando. Referente a los enteros, quedó claro cuando nos reunimos que los enteros fiscales tienen que ser tratados por la clase fiscal, no por la clase enteros postales. Por lo tanto, si hay un entero fiscal que pueda usarse en temática, ya se está respondiendo a la pregunta de si se pueden usar fiscales en colecciones temáticas, porque se podrían usar los enteros fiscales, inclusive timbres, si tendrían algún motivo temático. Creo que la interacción entre las distintas clases tiene que ser amplia, sin duda. Gracias, Alberto. No, por favor. Muy linda charla. Gracias, Alberto. No veo a nadie más. Gracias, Luis Fernando, por la charla siempre interesante. Aunque hacemos preguntas tangentes, pero ayudan mucho también para el contexto, sobre todo los cambios. Gracias. Bueno, entonces con eso nos quedamos hasta el Gracias, día Fernando. de mañana.